Salimos de Madrid en julio de 1941, cuando el verano aún prometía aventuras y el eco de nuestra propia guerra civil apenas comenzaba a apagarse. Éramos 18.000 hombres, la mayoría jóvenes que apenas habíamos conocido la paz, acostumbrados al sonido de disparos y al olor de pólvora, pero no preparados para lo que vendría. Nos llamaron voluntarios, y en cierto sentido lo éramos, aunque las razones que cada uno llevaba consigo variaban tanto como los rostros que llenaban los vagones del tren que nos llevó hacia el norte. Algunos iban por ideología, convencidos de que estaban defendiendo la civilización cristiana contra el comunismo que nos había desangrado durante 3 años. Otros iban por la paga, porque España seguía siendo un país hambriento donde un sueldo alemán significaba la diferencia entre comer y pasar hambre. Había también quienes buscaban escapar de algo, de la policía, de un matrimonio fallido, de pueblos donde todos conocían sus fracasos. Y estaban los que simplemente querían demostrar algo, a sí mismos o a otros, en un mundo que aún no había terminado de explotar. El general Agustín Muñoz Grandes nos esperaba en Grafenwöhr, el campo de entrenamiento alemán donde nos convertirían en la división 250 de la Wehrmacht. Era un hombre serio, de esos que hablan poco pero cuyas palabras tienen peso. Había luchado en Marruecos, conocía la guerra de verdad, no la guerra de los discursos. Cuando nos reunió por primera vez, nos dijo que íbamos a luchar al lado del ejército más poderoso del mundo, que nuestro papel sería honorable y que España estaba observando. No mencionó el frío. No mencionó cuántos de nosotros no regresarían. Tal vez él mismo no lo sabía entonces, en aquel verano alemán donde el sol aún calentaba y las victorias alemanas parecían imparables. Los periódicos hablaban de Moscú cayendo en semanas, de Stalin huyendo, del fin inminente de la Unión Soviética. Nosotros creíamos esas historias porque queríamos creerlas, porque la alternativa era admitir que nos habíamos embarcado en algo cuyo final no podíamos ver. Nos dieron uniformes alemanes, el Feldgrau de la Wehrmacht, pero con el distintivo español en la manga derecha, los colores rojo y amarillo con el yugo y las flechas bordados. Era extraño vestirnos con el uniforme de otro ejército, hablar en español mientras los sargentos alemanes nos gritaban órdenes que medio entendíamos. Aprendimos a marchar al estilo alemán, más rígido que el nuestro, a manejar sus armas, a seguir sus protocolos. Los alemanes nos miraban con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Para ellos éramos meridionales, poco disciplinados, demasiado ruidosos, con tendencia a improvisar donde se requería orden. Tenían algo de razón. Nosotros veníamos de una guerra donde las líneas se desdibujaban constantemente, donde la improvisación era supervivencia. Ellos venían de victorias fulminantes en Polonia y Francia, de una máquina militar que parecía invencible. El choque de culturas era evidente desde el principio, pero aún no sabíamos cuánto eso importaría cuando el invierno llegara. En agosto nos trasladaron en tren hacia el este, atravesando Polonia en vagones que olían a sudor y tabaco, pasando por ciudades cuyos nombres apenas podíamos pronunciar. Veíamos por las ventanillas los restos de la guerra relámpago alemana, edificios destruidos, puentes volados, campos arados por las orugas de los tanques. Los polacos nos miraban pasar sin expresión, habituados ya al paso de ejércitos extranjeros. En Suwałki, en la frontera con lo que había sido Lituania, nos detuvimos varios días mientras se organizaba el transporte final hacia el frente. Allí tuvimos nuestro primer contacto real con la dimensión de lo que los alemanes llamaban Ostfront, el frente del este. Veíamos pasar convoys interminables de tropas, tanques, artillería, suministros. Todo se movía hacia el este, hacia esa Rusia que para nosotros era casi mítica, un lugar de estepas infinitas y ciudades con cúpulas doradas que solo conocíamos por fotografías. Llegamos al frente en octubre de 1941, justo cuando el otoño comenzaba a transformarse en algo más frío y oscuro. Nos asignaron a la posición cerca de Novgorod, al sur del lago Ilmen, como parte del grupo de ejércitos norte que sitiaba Leningrado. El paisaje era diferente a todo lo que habíamos conocido. No había montañas como en España, solo una planicie interminable de bosques de abedules y pantanos helados, atravesada por ríos que serpenteaban entre la vegetación. Los pueblos rusos eran pequeños, de casas de madera con techos inclinados, iglesias ortodoxas con sus cruces características. La población que quedaba nos miraba con miedo y desconfianza. Eran en su mayoría ancianos, mujeres y niños. Los hombres habían sido movilizados o habían huido con el ejército rojo. Algunos de nosotros intentábamos comunicarnos con ellos, pero el idioma era una barrera insalvable.
Los pocos que sabían algo de alemán servían de intermediarios, traduciendo peticiones de agua o comida, explicando que no éramos alemanes sino españoles, como si eso importara algo para gente que veía en todos los uniformes extranjeros la misma amenaza. Las primeras semanas en el frente fueron de adaptación. Cavamos trincheras en un suelo que comenzaba a helarse, construimos refugios con troncos y tierra, establecimos las rutinas de guardia y patrulla que caracterizan la guerra de posiciones. Los alemanes nos consideraban tropas de segunda línea, adecuadas para mantener posiciones defensivas pero no para operaciones ofensivas importantes. Esto nos ofendía al principio, pero con el tiempo algunos lo vimos como bendición. Las divisiones alemanas de primera línea sufrían bajas terribles en los ataques contra las fortificaciones soviéticas. Nosotros, manteniendo el frente en sectores relativamente tranquilos, perdíamos hombres por enfermedad y disparos de francotiradores, pero no en las cifras masivas que caracterizaban los asaltos frontales. El invierno llegó en noviembre con una ferocidad que ninguno de nosotros había imaginado. Las temperaturas cayeron primero a -20 grados, luego a -30, finalmente a -40. El frío era algo físico, algo que te atacaba, que se metía dentro de la ropa sin importar cuántas capas llevaras. Nuestros uniformes alemanes, diseñados para el clima centroeuropeo, eran insuficientes. Pedimos ropa de invierno y nos dijeron que escaseaba, que las prioridades estaban en otras partes del frente. Improvisamos como pudimos. Algunos conseguimos abrigos rusos de soldados muertos o capturados. Otros rellenamos nuestras chaquetas con periódicos y paja. Envolvíamos los pies en trapos antes de ponernos las botas, porque las botas alemanas estándar no estaban preparadas para ese frío. Aún así, los casos de congelación se multiplicaron. Veías hombres perder dedos de los pies, de las manos, orejas, narices. El negro de la congelación avanzaba por la piel como una mancha de tinta, y sabías que lo que se volvía negro estaba muerto, había que cortarlo o se pudriría el resto del cuerpo. La nieve transformó el paisaje en algo irreal. Caía durante días sin parar, acumulándose hasta la cintura, hasta el pecho. Las trincheras desaparecían bajo la nieve y había que palearlas constantemente para mantenerlas utilizables. El viento soplaba desde el este, un viento que parecía venir directamente de Siberia, que cortaba la cara y te hacía llorar lágrimas que se helaban en las mejillas. Por las noches, en los refugios subterráneos que habíamos excavado, nos apiñábamos alrededor de pequeñas estufas improvisadas, quemando lo que encontrábamos, madera, carbón cuando había, a veces hasta libros o muebles de las casas abandonadas. El humo llenaba los espacios cerrados y nos hacía toser, pero el calor era vida. Dormíamos en turnos, porque alguien tenía que mantener el fuego encendido. Si la estufa se apagaba durante la noche, amanecías congelado. La comida era otro problema constante. Las raciones alemanas eran teóricamente adecuadas, pero el sistema de suministro se había estirado más allá de su capacidad. Los camiones que traían provisiones se quedaban atascados en la nieve o en el barro que aparecía cuando había deshielos temporales. Las líneas ferroviarias eran saboteadas por partisanos. A veces pasábamos días con raciones reducidas, comiendo una vez al día en lugar de 3. El pan llegaba congelado, duro como piedra, había que cortarlo con sierra. La carne enlatada se helaba y había que descongelarla en la boca. El café era agua caliente con algo que pretendía ser café pero que sabía a metal. Algunos de nosotros, los que habíamos vivido el hambre en España durante la Guerra Civil, sabíamos cómo manejarlo. Otros, especialmente los más jóvenes que venían de familias donde nunca había faltado comida, sufrían más. El hambre crónica te debilita, te hace vulnerable a las enfermedades, te quita la capacidad de pensar con claridad. Las enfermedades eran quizás peores que el combate. El tifus se extendió por las trincheras, transmitido por los piojos que todos llevábamos en la ropa y que no había manera de eliminar completamente. Veías hombres sanos por la mañana que por la tarde ardían en fiebre, delirando, y en 3 días estaban muertos. La disentería era constante, causada por la comida en mal estado y el agua contaminada. No había hospitales adecuados en el frente, solo puestos de socorro con suministros médicos limitados. Los casos graves eran evacuados hacia la retaguardia cuando el transporte era posible, pero muchos morían antes de llegar a un hospital real. Los médicos españoles hacían lo que podían con lo poco que tenían. Recuerdo a uno en particular, el doctor Sánchez de Valencia, que trabajaba 18 horas al día en un búnker que servía de enfermería,
operando con instrumentos que apenas esterilizaba porque no había combustible suficiente para hervir agua constantemente. Salvó muchas vidas, pero también vio morir a muchos que en España, con recursos adecuados, habrían sobrevivido. El combate, cuando ocurría, era diferente a lo que habíamos conocido en España. Aquí no había cargas dramáticas ni batallas que se decidían en un día. Era una guerra de desgaste, de patrullas nocturnas, de francotiradores, de bombardeos de artillería que llegaban sin aviso y destrozaban las trincheras. Los rusos estaban al otro lado, a veces a solo 100 metros, a veces más lejos, y durante semanas podías no verlos excepto como figuras distantes o como cuerpos tendidos en la tierra de nadie. Lanzaban ataques ocasionales, probando nuestras defensas, tratando de identificar puntos débiles. Nosotros hacíamos lo mismo. Estas acciones raramente cambiaban la línea del frente significativamente, pero producían bajas constantes. Un hombre muerto aquí, 2 heridos allá, una posición perdida y luego reconquistada. La guerra se medía en metros y en vidas, y ambos parecían igualmente baratos. En diciembre de 1941 participamos en la batalla del río Volkhov, donde los soviéticos intentaron romper el cerco de Leningrado. Fue la primera vez que muchos de nosotros experimentamos combate intenso y sostenido en el frente ruso. Los soviéticos atacaron con división tras división, apoyados por artillería pesada y tanques. Nuestras posiciones fueron bombardeadas durante horas antes de que la infantería avanzara. El ruido era ensordecedor, un estruendo continuo de explosiones que te dejaba aturdido, incapaz de pensar. Cuando el bombardeo terminaba y veías las figuras en abrigos blancos emergiendo de la nieve, sabías que los siguientes minutos determinarían si vivías o morías. Disparábamos con las ametralladoras hasta que los cañones se recalentaban a pesar del frío, hasta que los cargadores se vaciaban y había que recargar con manos temblorosas. Los rusos caían, pero seguían viniendo, oleada tras oleada. Era como intentar detener el mar con las manos. Mantuvimos la posición, pero el costo fue alto. En mi compañía perdimos 40 hombres en 3 días, muertos o heridos tan gravemente que no podían seguir luchando. Los enterramos cuando pudimos, en tumbas poco profundas porque el suelo estaba congelado y cavar era casi imposible. Marcamos las tumbas con cruces improvisadas de madera, con los nombres escritos en lápiz que la nieve borraría. Sabíamos que probablemente nadie volvería a encontrar esas tumbas, que los muertos permanecerían en tierra extranjera sin que sus familias supieran exactamente dónde. Era una de las muchas crueldades de aquella guerra, la forma en que los hombres desaparecían sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. La convivencia con los alemanes era compleja y revelaba diferencias culturales que iban más allá del idioma. Ellos valoraban la disciplina extrema, el seguimiento riguroso de órdenes, la jerarquía inquebrantable. Nosotros éramos más informales, más dados a discutir las órdenes, a buscar soluciones creativas a los problemas. Esto les irritaba pero también, ocasionalmente, les impresionaba. Había cierto respeto mutuo basado en el sufrimiento compartido. Todos estábamos pasando el mismo invierno infernal, comiendo las mismas raciones escasas, enfrentando el mismo enemigo. En las trincheras, estas cosas creaban vínculos que trascendían las diferencias. Compartíamos cigarrillos, historias, el calor de una fogata. Un soldado alemán que había estado en España antes de la guerra nos enseñó a hacer sopa con nieve y raciones concentradas. Nosotros les enseñamos canciones españolas, y ellos nos enseñaron las suyas. Por las noches, si el frente estaba tranquilo, podías oír voces cantando en ambos idiomas, una armonía extraña en medio de la guerra. Pero también había tensiones. Algunos oficiales alemanes nos trataban con condescendencia, dejando claro que nos consideraban inferiores. Hubo incidentes donde españoles fueron castigados por infracciones que a alemanes se les habrían perdonado. Las diferencias en el tratamiento de los prisioneros también causaban conflicto. Los alemanes aplicaban políticas brutales contra prisioneros rusos y comisarios políticos, políticas que muchos españoles encontrábamos innecesariamente crueles. Recuerdo una discusión acalorada entre nuestro capitán y un oficial alemán después de que este último ordenara la ejecución de partisanos capturados. El capitán argumentó que eran prisioneros de guerra y merecían tratamiento según las convenciones. El alemán respondió que las convenciones no aplicaban en el este, que esto era una guerra de aniquilación. El capitán no pudo hacer nada para cambiar la situación,
Pero el incidente dejó claro que estábamos participando en una guerra cuyas reglas eran diferentes a las que habíamos conocido. Las cartas desde casa llegaban irregularmente, a veces en paquetes grandes que acumulaban semanas de correspondencia, otras veces no llegaba nada durante meses. Cuando llegaban, era como recibir aire del mundo real, un recordatorio de que existía algo más allá de la nieve y las trincheras. Leíamos las cartas una y otra vez, memorizándolas. Mi madre me escribía sobre el pueblo, sobre vecinos que preguntaban por mí, sobre la cosecha de aceitunas. Mi hermana me contaba historias de Madrid, de películas que había visto, de amigos comunes. Estas cartas eran preciosas, pero también dolorosas porque subrayaban la distancia imposible entre su mundo y el nuestro. Ellos vivían en España, con sus problemas de hambre y represión, pero al menos estaban en casa, con familias, con techos sobre sus cabezas. Nosotros estábamos en el fin del mundo, en un lugar donde la muerte era cotidiana y el futuro era incierto. Escribir cartas a casa era un ejercicio de autocensura. No podíamos contar la verdad sobre lo que vivíamos, en parte por la censura militar que leía todo antes de enviarlo, en parte porque no queríamos asustar a nuestras familias. Así que escribíamos mentiras piadosas sobre cómo estábamos bien, cómo la comida era adecuada, cómo el frío era manejable. Describíamos el paisaje en términos casi poéticos, hablábamos de camaradería y de cumplir con nuestro deber. Evitábamos mencionar los muertos, las enfermedades, el miedo que te despertaba en medio de la noche cuando oías movimiento fuera de la trinchera. Las cartas que enviábamos eran ficciones cuidadosamente construidas, diseñadas para mantener la ilusión de que éramos los mismos hombres que habían partido de España, cuando la verdad era que cada día nos transformábamos en algo diferente. El primer invierno fue el más duro, no solo por el frío y el hambre, sino porque aún no nos habíamos adaptado psicológicamente a la realidad de nuestra situación. Habíamos llegado con expectativas de una campaña rápida, de victorias decisivas, de regresar a casa para Navidad o como mucho para primavera. Cuando llegó enero de 1942 y seguíamos enterrados en la nieve, cuando las listas de bajas seguían creciendo, cuando quedó claro que Moscú no había caído y que los rusos no se rendirían, muchos de nosotros tuvimos que hacer ajustes mentales difíciles. Esto no era una aventura temporal. Era una guerra de supervivencia que podría durar años, y muchos de nosotros no la sobreviviríamos. La moral se mantenía a través de pequeños rituales y actos de humanidad que nos recordaban nuestra identidad. Celebramos la Navidad de 1941 en las trincheras, con una misa improvisada que ofició nuestro capellán bajo un toldo de lona, con una cruz hecha de ramas de abedul. Cantamos villancicos españoles mientras la nieve caía, y por un momento pudimos imaginar que estábamos en casa. Alguien había guardado una botella de coñac y la compartimos, pasándola de boca en boca, cada hombre tomando un sorbo pequeño para que alcanzara para todos. Era poco, pero era algo, una afirmación de que aún éramos humanos, aún teníamos cultura y tradición, aún podíamos encontrar significado en gestos simbólicos. Había momentos de humanidad inesperada que brillaban contra la oscuridad general. Recuerdo una noche de guardia cuando encontramos a un soldado ruso herido en la tierra de nadie, medio congelado, con una pierna destrozada por metralla. Según las reglas estrictas, deberíamos haberlo dejado morir o haberle disparado. En cambio, lo llevamos a nuestras líneas, lo entregamos al médico, quien le salvó la vida. El ruso nos miraba con perplejidad, sin entender por qué lo habíamos ayudado cuando éramos enemigos. No sé si sobrevivió a la guerra, si volvió a su casa, si alguna vez contó la historia de los españoles que lo rescataron. Pero para nosotros fue importante hacerlo, fue una forma de recordarnos que podíamos elegir, que incluso en medio de la guerra había espacio para la compasión. También había momentos de conexión inesperada con la población civil rusa. A pesar de las órdenes de mantener distancia, algunos de nosotros desarrollamos relaciones con aldeanos de los pueblos cercanos. Compartíamos comida cuando teníamos, ellos nos daban té caliente o pequeños regalos, guantes tejidos, pan negro y conos religiosos. Una anciana rusa cuya casa estaba cerca de nuestras posiciones nos adoptó de alguna manera, tratándonos como si fuéramos sus hijos ausentes en la guerra. No hablaba español y nosotros apenas hablábamos ruso, pero encontramos formas de comunicarnos. Ella nos llamaba sus hispansky malchiki, sus chicos españoles, y lloraba cuando alguno de nosotros moría. Estas conexiones eran peligrosas porque los alemanes desconfiaban de cualquier fraternización con civiles, pero eran también necesarias, recordatorios de que incluso en medio de una guerra de ideologías,
las personas individuales podían encontrarse como seres humanos. La primavera de 1942 trajo el deshielo, que tenía sus propias miserias. El paisaje se transformó en un lodazal gigantesco. Las trincheras se inundaban, había que palear agua y barro constantemente. Los caminos se volvían intransitables para vehículos, todo tenía que moverse a pie o con caballos que se hundían hasta las rodillas en el fango. Pero el clima más cálido también significaba que podíamos movernos más fácilmente, que las enfermedades por frío disminuían, que podíamos ver el cielo y sentir el sol en la cara. Los árboles recuperaban sus hojas, los campos se cubrían de flores silvestres, los pájaros regresaban. La belleza del paisaje primaveral era casi dolorosa porque contrastaba tan violentamente con lo que estábamos haciendo allí, con los restos de guerra que cubrían la tierra. Durante el verano y otoño de 1942 continuamos manteniendo el frente alrededor de Leningrado. La ciudad seguía sitiada, sus habitantes muriendo de hambre por miles, pero resistiendo. Desde nuestras posiciones podíamos ver las agujas de la ciudad en el horizonte, tan cerca pero inalcanzable. Los bombardeos alemanes caían sobre ella constantemente, tratando de quebrar la resistencia. Nosotros, como parte de la fuerza de sitio, éramos cómplices de ese asedio, aunque muchos de nosotros tratábamos de no pensar demasiado en lo que eso significaba. Es más fácil luchar cuando puedes enmarcar tu rol como defensa contra el comunismo, más difícil cuando reconoces que estás participando en matar de hambre a una ciudad llena de civiles. Esas verdades incómodas las enterrábamos junto con tantas otras cosas, en lugares profundos de la mente donde no teníamos que examinarlas demasiado de cerca. En el invierno de 1942 a 1943, el segundo invierno para nosotros, estábamos más preparados físicamente pero más desgastados psicológicamente. Sabíamos qué esperar del frío y teníamos mejor equipo. Habían llegado finalmente abrigos de invierno adecuados y botas mejores. Pero el cansancio acumulado, las pérdidas constantes, la falta de noticias de victorias significativas, todo esto pesaba sobre nosotros. La guerra en el frente del este había llegado a un punto muerto sangriento. Los alemanes ya no avanzaban, pero tampoco se retiraban. Nosotros estábamos atrapados en medio, manteniendo posiciones que no importaban estratégicamente, perdiendo hombres por causas que parecían cada vez menos significativas. La noticia de que la División Azul sería retirada llegó en octubre de 1943, después de más de 2 años en el frente. Las razones eran políticas y complejas. Franco estaba empezando a distanciarse de Alemania conforme quedaba claro que la guerra no se estaba ganando. La presión de los aliados sobre España aumentaba. Mantener tropas españolas luchando al lado de los alemanes complicaba las relaciones internacionales de España. Para nosotros, los soldados en el frente, las razones políticas importaban poco. Lo que importaba era que íbamos a casa, que habíamos sobrevivido. De los 18.000 que habíamos salido de España, unos 4.000 habían muerto, muchos más habían sido heridos o repatriados por enfermedad. Los que quedábamos estábamos cambiados de formas que no podíamos articular completamente. La retirada fue organizada pero amarga. Teníamos que entregarles nuestras posiciones a divisiones alemanas que vendrían a reemplazarnos. Empacamos lo que podíamos llevar, destruimos lo que no podíamos. Había una extraña tristeza en dejar lugares donde habíamos sufrido tanto. Las trincheras que habíamos cavado y mantenido durante 2 años, los búnkers que habíamos construido, las tumbas de camaradas que dejábamos atrás. Sabíamos que probablemente nunca volveríamos, que este capítulo de nuestras vidas se cerraba definitivamente. Algunos hombres tomaron puñados de tierra rusa, guardándolos en bolsas o frascos, pequeños recuerdos físicos del lugar que había marcado tanto sus vidas. El viaje de regreso atravesó una Alemania muy diferente a la que habíamos conocido en 1941. Las ciudades mostraban daños por bombardeos aliados. La población civil lucía cansada y desnutrida. Los soldados alemanes que veíamos iban hacia el este para reemplazarnos, pero sus rostros ya no mostraban la confianza de las victorias tempranas. Se notaba que la guerra se había vuelto contra Alemania, que el futuro era incierto. Nosotros viajábamos en dirección opuesta, hacia España, hacia la salvación, mientras ellos iban hacia lo que probablemente sería su destrucción. Sentías una mezcla de alivio por estar saliendo y culpa por dejarlos. Habíamos compartido trincheras durante 2 años, habíamos luchado juntos, enterrado juntos a nuestros muertos. Ahora nos separábamos, cada grupo hacia su destino.
Cruzamos la frontera española en noviembre de 1943. Recuerdo el momento exacto cuando el tren pasó la línea, cuando estábamos oficialmente de vuelta en nuestro país. Algunos hombres lloraron, otros simplemente miraban por las ventanas en silencio. España se veía pequeña después de la inmensidad de Rusia, más verde, más cálida, más familiar pero también extrañamente ajena después de tanto tiempo fuera. Llegamos a San Sebastián donde nos recibieron con bandas militares y discursos sobre nuestro servicio heroico a la patria. Era surrealista estar ahí de pie, en uniforme limpio que nos habían dado para la ocasión, escuchando palabras sobre honor y sacrificio, cuando la realidad de lo que habíamos vivido era tan diferente de esas narrativas pulidas. Nos desmovilizaron rápidamente. El gobierno español no quería que permaneciéramos organizados como grupo, no quería que las historias que podíamos contar se difundieran demasiado. Nos dieron licencias militares, pequeñas pensiones, medallas que significaban poco. Y luego nos enviaron a casa, a pueblos y ciudades por toda España, a reintegrarnos en una sociedad que realmente no quería saber lo que habíamos experimentado. España en 1943 todavía estaba recuperándose de su propia guerra civil, había hambre y represión, la gente estaba enfocada en sobrevivir día a día. No había espacio emocional o cultural para procesar las historias de hombres que habían ido a luchar en una guerra extranjera por razones que muchos españoles no compartían o entendían. Intenté reincorporarme a mi vida anterior, pero era imposible. El hombre que había salido hacia Alemania en julio de 1941 ya no existía. Había sido reemplazado por alguien que había visto demasiado, que había vivido en los límites de la resistencia humana, que había enterrado a demasiados amigos en tierra helada. Mi familia no sabía qué hacer conmigo. Me miraban con una mezcla de alivio por mi regreso y perplejidad ante mi silencio. Querían que contara historias, que compartiera aventuras, pero las verdaderas historias eran demasiado oscuras para compartir en la mesa familiar. Así que inventaba versiones sanitizadas, hablaba de camaradería y paisajes rusos, dejaba fuera todo lo que realmente importaba. Encontramos formas de mantenernos conectados los que habíamos servido juntos. Nos reuníamos ocasionalmente, en cafés o en casas privadas, y entonces podíamos hablar con algo más cercano a la verdad. Recordábamos a los muertos, mencionando sus nombres para mantenerlos vivos de alguna forma. Compartíamos memorias que solo tenían sentido para quienes habían estado allí. El sabor del pan congelado, el sonido específico de la artillería Katyusha, el olor de los búnkers subterráneos, la forma en que la nieve chirriaba bajo las botas a 40 grados bajo cero. Estas reuniones eran importantes pero también dolorosas porque subrayaban cuánto habíamos cambiado, cuánto habíamos perdido no solo en términos de camaradas muertos sino de partes de nosotros mismos que habían quedado enterradas en la nieve rusa y que nunca recuperaríamos. Los años pasaron y la División Azul se convirtió en algo controvertido y olvidado al mismo tiempo. El régimen de Franco la mencionaba ocasionalmente en propaganda, pero con cuidado, sin demasiado énfasis. Habíamos luchado del lado de los nazis, y conforme la historia de la Segunda Guerra Mundial se escribía con los aliados como vencedores, nuestra participación se volvía inconveniente. Muchos veteranos aprendimos a no mencionar nuestro servicio, o a hacerlo solo en círculos donde sabíamos que no causaría problemas. Había vergüenza mezclada con orgullo, una confusión de sentimientos que nunca se resolvió completamente. Habíamos ido a luchar contra el comunismo por razones que nos parecían válidas entonces, pero lo habíamos hecho al lado de un régimen cuyas atrocidades el mundo entero condenaba. ¿Éramos cómplices de esos crímenes? ¿Podíamos separar nuestra participación limitada en el frente del este de la totalidad del proyecto nazi? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles. Con el tiempo, conforme envejecíamos, algunos de nosotros encontramos paz a través del silencio. Dejamos de intentar explicar o justificar lo que habíamos hecho. Habíamos sido jóvenes en una época terrible, habíamos tomado decisiones con la información limitada que teníamos, habíamos sobrevivido cuando muchos no lo hicieron. Eso tendría que ser suficiente. Otros nunca encontraron esa paz, llevando la carga de la culpa y el trauma sin resolver hasta sus últimos días. Vi a hombres que habían sido valientes en la batalla destruirse lentamente con alcohol, incapaces de vivir con sus memorias. Vi matrimonios fracasar porque el hombre que regresó de Rusia no podía conectar emocionalmente con su esposa. Vi a padres que no podían abrazar a sus hijos porque habían visto demasiados niños muertos en pueblos rusos y el contacto físico desencadenaba memorias insoportables.
La historia oficial española trató la División Azul con ambigüedad durante décadas. Bajo Franco, se le reconocía como gesto de solidaridad anticomunista, pero se minimizaba la conexión con Alemania nazi. Después de la transición a la democracia, el tema se volvió aún más complejo. Algunos historiadores la estudiaban como fenómeno histórico fascinante, otros la veían como vergüenza nacional. Los veteranos envejecíamos y moríamos, llevándonos nuestros testimonios directos. Algunos escribimos memorias, dimos entrevistas, hablamos con historiadores que querían documentar nuestra experiencia antes de que desapareciera. Otros nos llevamos nuestras historias a la tumba, sintiendo que no había forma de contar la verdad de manera que otros pudieran entenderla realmente. Recuerdo vívidamente ciertos momentos del Frente del Este con una claridad que contrasta con lo borrosas que se han vuelto muchas otras memorias de mi vida. Puedo ver la cara de un compañero llamado Miguel, de Zaragoza, que murió a mi lado durante un bombardeo de artillería en enero de 1942. Puedo oír su voz haciendo una broma sobre su novia justo antes de que la explosión lo matara. Puedo sentir la textura del pan negro ruso que una anciana nos dio en un pueblo cuyo nombre nunca supe. Puedo oler el interior de los búnkers subterráneos, esa mezcla de sudor, tabaco, tierra mojada y miedo que era nuestro ambiente constante durante el invierno. Estas memorias sensoriales permanecen vívidamente mientras que no puedo recordar qué hice el mes pasado o los nombres de vecinos actuales. Las pesadillas continuaron durante décadas. Soñaba que estaba de vuelta en el frente, en la trinchera durante un ataque soviético, y me despertaba sudando y gritando. Mi esposa aprendió a lidiar con esto, a despertarme suavemente, a recordarme que estaba en casa, que estaba seguro. Pero nunca pude explicarle completamente lo que veía en esos sueños. El terror específico de oír silbidos de morteros acercándose, de ver figuras emergiendo de la nieve, de sentir el frío que te paralizaba mientras intentabas cargar tu arma con dedos entumecidos. Otros veteranos que conocía tenían las mismas experiencias. Era como si una parte de nosotros permaneciera atrapada en Rusia, congelada en ese momento de máximo peligro, incapaz de regresar completamente incluso cuando nuestros cuerpos estaban seguros en España. Hubo intentos oficiales de conmemoración a lo largo de los años. Se erigieron modestos monumentos en algunas ciudades, placas que listaban nombres de caídos de la región. Algunas unidades militares españolas adoptaron tradiciones de la División Azul, manteniendo viva cierta memoria institucional. Pero estas conmemoraciones siempre fueron discretas, sin la grandeza que se otorgaba a otros episodios de historia militar española. La División Azul existía en una zona gris, reconocida pero no celebrada, recordada pero no honrada, parte de la historia pero marginada del relato principal sobre la España de mediados del siglo XX. Con el paso de las décadas y el fin de la Guerra Fría, las perspectivas sobre nuestra experiencia comenzaron a cambiar sutilmente. El anticomunismo que nos había motivado ya no era la fuerza política dominante que había sido. Las nuevas generaciones miraban nuestra participación con perplejidad o condena, preguntándose cómo habíamos podido luchar al lado de los nazis. Intentábamos explicar el contexto, la reciente guerra civil española, el miedo al comunismo que dominaba ciertos sectores de la sociedad española, la propaganda que habíamos consumido, la juventud y la ingenuidad que nos habían hecho susceptibles a ciertos llamamientos. Pero estas explicaciones sonaban como excusas, y quizás lo eran. La distancia temporal hacía más fácil ver las dimensiones morales que en su momento habían sido oscurecidas por ideología y circunstancia. Algunos de nosotros buscamos formas de reconciliación. Hubo casos de veteranos de la División Azul que viajaron a Rusia después de la caída de la Unión Soviética, visitando los lugares donde habíamos luchado, buscando las tumbas de camaradas, intentando encontrar clausura. Estos viajes eran emocionalmente devastadores. El paisaje había cambiado pero también permanecía extrañamente familiar. Los bosques de abedules seguían allí, los ríos seguían fluyendo, los pueblos habían sido reconstruidos pero en los mismos lugares. Encontrar las antiguas líneas del frente era difícil porque la naturaleza había reclamado el terreno, pero ocasionalmente descubríamos restos, fragmentos de equipo militar oxidándose en el bosque, pedazos de trincheras aún visibles y sabías dónde buscar, cementerios militares con cruces marcando tumbas de soldados de múltiples nacionalidades. Conocer a veteranos soviéticos fue particularmente conmovedor. Habíamos sido enemigos, habíamos intentado matarnos mutuamente, y ahora éramos hombres viejos compartiendo memorias de una guerra que ninguno de nosotros había querido realmente. Descubrimos que nuestras experiencias del frío, del hambre, del miedo,
eran notablemente similares. Ellos también habían sufrido terriblemente, quizás más que nosotros porque luchaban en su propia tierra, defendiendo sus hogares y familias. Había algo profundamente humanizador en estas reuniones, una forma de cerrar el círculo, de reconocer la humanidad compartida que la guerra había intentado negar. Compartimos vodka y recordamos a nuestros muertos respectivos, no como enemigos sino como hombres que habían sido consumidos por fuerzas históricas más grandes que cualquiera de nosotros. Mi propia relación con la experiencia de la División Azul evolucionó a lo largo de mi vida. En los primeros años después de regresar, había cierto orgullo por haber servido, por haber sobrevivido a condiciones extremas, por haber cumplido lo que veíamos como nuestro deber. Este orgullo coexistía incómodamente con el conocimiento de haber participado en una guerra del lado equivocado de la historia. Con el tiempo, el orgullo disminuyó y lo que quedó fue principalmente tristeza por las vidas perdidas y los años robados. No me arrepiento exactamente de haber ido, porque eso implicaría que tuve más elección y claridad de lo que realmente tuve a los 20 años en 1941. Pero reconozco que contribuí, aunque marginalmente, a un esfuerzo de guerra que causó sufrimiento masivo, y esa conciencia es algo con lo que he tenido que vivir. Los últimos veteranos de la División Azul estamos ahora en nuestros 90 años o hemos muerto. Somos una generación que se extingue, llevándonos conocimiento directo de un episodio histórico que pronto solo existirá en libros y documentos. He intentado contar mi historia, participar en entrevistas de historia oral, escribir estas memorias, porque siento que es importante que quede algún registro de lo que realmente vivimos, más allá de las narrativas políticas o las simplificaciones históricas. La verdad es complicada y desordenada. Fuimos a Rusia por razones mixtas, experimentamos horror y camaradería, participamos en una causa que era moralmente problemática, sobrevivimos cuando muchos no lo hicieron, y regresamos cambiados de formas que nunca pudimos explicar completamente a quienes se quedaron en casa. Lo que más quiero que se entienda es que éramos humanos, no héroes ni villanos sino hombres ordinarios atrapados en circunstancias extraordinarias. Tomamos decisiones con la información y el entendimiento que teníamos en ese momento. Algunas de esas decisiones fueron valientes, otras fueron cobardes, muchas fueron simplemente intentos de sobrevivir otro día. El contexto importa. La España de 1941 era un país traumatizado por guerra civil, gobernado por una dictadura, donde las opciones individuales estaban severamente limitadas. Esto no excusa todo lo que hicimos, pero ayuda a explicarlo. Y quizás esa explicación es todo lo que puedo ofrecer ahora, en el crepúsculo de mi vida, cuando miro atrás a través de décadas a ese joven que subió a un tren en Madrid sin comprender realmente a dónde iba o qué experimentaría. Los nombres de los muertos permanecen conmigo. Miguel de Zaragoza, Antonio de Sevilla, José de Valencia, Carlos de Barcelona. Docenas de otros nombres, algunos con caras que aún puedo ver, otros que se han difuminado en la memoria pero cuyos nombres recuerdo porque los repetimos en nuestras reuniones de veteranos, porque nos prometimos que no los olvidaríamos. Ellos no regresaron a España, sus huesos permanecen en suelo ruso, en tumbas marcadas o no marcadas, en lugares que sus familias nunca pudieron visitar. Ese es quizás el dolor más duradero, no mi propio sufrimiento, que fue temporal, sino el conocimiento de que esos hombres murieron lejos de casa, que sus familias nunca supieron exactamente dónde descansan, que sus vidas fueron cortadas antes de que pudieran cumplir su potencial. Cuando muera, que será pronto, llevaré sus nombres conmigo al final, el último que los recuerda directamente, y entonces existirán solo en registros históricos, abstraídos de las personas reales que fueron. El frío del frente del este nunca me dejó completamente. Incluso ahora, en días cálidos de verano español, a veces siento un escalofrío que viene de algún lugar más profundo que la temperatura externa, una memoria corporal de aquel frío que penetraba hasta los huesos y nunca te abandonaba del todo. Es como si mi cuerpo recordara, en nivel celular, lo que fue estar a 40 grados bajo cero, hambriento y aterrorizado, preguntándose si vería otro amanecer. Ese tipo de memoria no se borra con el tiempo, solo se entierra más profundamente. He vivido una vida larga después de la División Azul. Me casé, tuve hijos y nietos, trabajé durante décadas en un empleo ordinario, viví a través de la transición de España de dictadura a democracia, vi cambios que no podría haber imaginado en 1941. Pero una parte significativa de quien soy fue formada durante esos 2 años en el frente del Este, durante esos meses de frío extremo y peligro constante. La experiencia me enseñó sobre resistencia humana y fragilidad humana, sobre camaradería y traición,
sobre cómo las personas se comportan cuando están reducidas a sus elementos más básicos. No son todas lecciones que quería aprender, pero son lecciones que me marcaron de forma indeleble. Cuando reflexiono sobre qué significó la División Azul en el panorama más amplio de la Segunda Guerra Mundial, reconozco que fuimos un episodio menor en un conflicto masivo. 18.000 españoles entre millones de soldados en el frente del Este. Nuestras acciones no cambiaron el curso de la guerra significativamente. Pero para los que estuvimos allí, fue la totalidad de nuestra experiencia, el evento definitorio de nuestras vidas. Y para las familias de los 4.000 que no regresaron, no fue un episodio menor sino una tragedia personal que moldeó sus vidas subsecuentes. La historia funciona en estas escalas paralelas, los grandes eventos medidos en ejércitos y fronteras, y las historias individuales medidas en vidas perdidas y familias destruidas. Ambas escalas son reales, ambas son importantes. El legado de la División Azul permanece ambiguo y probablemente siempre lo será. Para algunos, fuimos voluntarios valientes que lucharon contra el comunismo cuando España no podía permitirse otra guerra. Para otros, fuimos colaboradores de los nazis cuya participación fue una mancha en la historia española. La verdad probablemente contiene elementos de ambas perspectivas y también las trasciende. Fuimos productos de nuestro tiempo y circunstancias, hicimos lo que hicimos por razones que parecían suficientes entonces, y vivimos con las consecuencias. La historia juzgará, pero ese juicio será siempre incompleto porque no puede capturar completamente la experiencia vivida de estar allí, en ese momento, con las limitaciones de conocimiento y opción que teníamos. Lo que sí sé con certeza es que el frío permanece conmigo. En mis sueños, todavía estoy en esas trincheras, todavía siento ese viento que viene del este, todavía oigo las voces de hombres que han estado muertos durante 80 años. La nieve cae interminablemente en esos sueños, cubriendo todo, borrando los límites entre cielo y tierra, entre vida y muerte. Y cuando despierto, en mi habitación cálida en España, toma un momento recordar dónde estoy, recordar que sobreviví, que regresé, que el invierno ruso finalmente terminó para mí aunque nunca terminara completamente. Hay una ironía final en cómo España trató a sus veteranos de la División Azul. Luchamos en nombre de ciertos ideales sobre civilización y tradición occidental, pero cuando regresamos, el país fingió que nunca habíamos partido, o al menos minimizó nuestra ausencia. No hubo reconocimiento grande, no hubo programas para ayudarnos a reintegrarnos, no hubo procesamiento colectivo de lo que habíamos experimentado. Se esperaba simplemente que reanudáramos nuestras vidas como si 2 años en el infierno congelado no nos hubieran cambiado fundamentalmente. Esta negación colectiva fue quizás comprensible dadas las complejidades políticas, pero fue también dolorosa para hombres que sentían que habían dado algo significativo y habían recibido muy poco reconocimiento a cambio. Ahora, al final de mi vida, cuando miro fotografías viejas de nosotros en el frente, veo rostros jóvenes que parecen pertenecer a extraños. Es difícil reconciliar a ese joven de 22 años, de pie en la nieve con un rifle alemán, con el hombre viejo que soy ahora. El tiempo ha borrado la conexión física, pero las memorias mantienen viva la conexión emocional. Soy simultáneamente ese joven en la fotografía y este viejo que la mira, separados por 8 décadas pero unidos por la continuidad de conciencia que conecta todos los momentos de una vida. Si pudiera hablar con mi yo más joven, el que subió a ese tren en Madrid en julio de 1941, no sé qué le diría. ¿Advertirle sobre lo que venía? ¿Aconsejarlo que no fuera? Pero sin esa experiencia, no sería quien soy, para bien o para mal. La vida no ofrece esos do-overs, esas oportunidades de retroceder y elegir diferente. Solo ofrece la oportunidad de vivir con las consecuencias de elecciones pasadas, de encontrar significado o al menos aceptación en lo que fue. He hecho mi paz con mi participación en la División Azul tanto como puedo. No fue la elección correcta en ningún sentido moral absoluto, pero fue la elección que hice con el entendimiento que tenía entonces, y eso tendrá que ser suficiente. Los españoles que luchamos en el frente del Este somos ahora principalmente una nota al pie en libros de historia, un episodio curioso en el relato más grande de la Segunda Guerra Mundial. Cuando todos hayamos muerto, probablemente seremos incluso más oscuros, recordados solo por especialistas e historiadores. Eso está bien. No buscamos gloria póstuma ni vindicación histórica. Pero espero que quede algún registro de que existimos, que fuimos allá, que sufrimos y sobrevivimos o no sobrevivimos, que fuimos humanos con toda la complejidad que eso implica. Esa es la razón para contar estas historias ahora,
Antes de que sea demasiado tarde, antes de que la última voz directa se silencia y solo queden documentos y fotografías amarillentas. El viento del este todavía sopla en mis recuerdos, trayendo consigo olor a nieve y humo de leña, sonidos de artillería distante y voces de hombres muertos hace mucho tiempo. Es el viento de mi juventud, de mis años formativos, del lugar donde aprendí las lecciones más duras sobre qué significa ser humano en condiciones extremas. Ese viento nunca se detendrá en mi memoria, continuará soplando hasta que tome mi último aliento, y quizás incluso después, en las historias que he dejado, en los testimonios que he dado, en las pocas palabras escritas que sobrevivirán mi muerte física. Fuimos la División Azul, 18.000 españoles que fueron al frente del Este, de los cuales solo 14.000 regresaron. Luchamos en una guerra que no era nuestra, por razones que ahora parecen inadecuadas, en condiciones que casi nos destruyeron. Algunos de nosotros fueron valientes, otros fueron cobardes, la mayoría fuimos simplemente humanos, tratando de sobrevivir día a día en circunstancias que excedían todo lo que habíamos conocido. Esta es nuestra historia, contada por uno de los últimos que queda para contarla, antes de que el silencio final nos reclame a todos y solo quede el viento helado del este, soplando eternamente sobre las llanuras rusas donde dejamos tanto de nosotros mismos.